En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo primero, el primer mandamiento. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir arriba los 10 mandamientos. Son 2285 metros que mide el monte Sinaí. El catecismo nos invita a subirlo de la mano de los 505 números que dedica al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. El día de hoy estamos en el metro 268. Estamos en el tercer apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 19 números al estudio del tema que tiene como título No habrá para ti otros dioses delante de mí. Estamos hablando de los pecados en contra del primer mandamiento, pecados por exceso y pecados por defecto. Ya hemos hablado de los pecados por exceso, que son la magia, la idolatría, y ahora entraremos en el tema de los pecados por defecto. Hoy, en los números 2118 y 2119, tocaremos el tema de la irreligión. Número 2118 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el primer mandamiento de Dios reprueba los principales pecados de irreligión, la acción de tentar a Dios con palabras o con obras, el sacrilegio y la simonía. Bueno, es un número muy interesante que a lo mejor son nombres que nunca hemos escuchado o que si los hemos escuchado nos va a ayudar el catecismo a entender un poco. Hay formas de pecar contra la virtud de la religión. Recuerden ustedes, esa virtud de la religión es darle a Dios lo que le corresponde. Bueno, pues hay pecados en contra de ese darle a Dios lo que le corresponde, por defecto o por exceso. Los pecados por exceso de esa virtud de la religión, de darle a Dios lo que le corresponde, ya los hemos tratado en los números de la catequesis de los días pasados. La superstición, la idolatría, la magia, la adivinación. Ahora, decían los clásicos, ¿no? In medio es virtus. En el medio está la virtud. Ahora, los pecados por defecto son la irreligión, el sacrilegio y la simonía. ¿Dónde está el medio? Fíjense bien cómo el catecismo nos plantea esto de una manera tan interesante. Ni por exceso ni por defecto, ni por exceso de que queramos saber el futuro y por eso nos metemos en la adivinación, en la magia, ni por defecto, que ni siquiera seamos capaces de profesar lo mínimo de la fe, los mínimos que nos pide, por ejemplo, en la fe cristiana, que ya los hemos hablado, ¿no? Los mínimos. O caer en el sacrilegio, o caer en la simonía. ¿Dónde está el medio? En el medio está la virtud. Es una expresión de los clásicos muy, muy interesante. Ahora, esta expresión in medios virtus es una expresión que hay que entenderla muy bien, porque muchas veces se utiliza mal esta expresión para las personas justificar su mediocridad en la fe. De hecho, Santo Tomás de Aquino y otros clásicos no la utilizaron así, pero hoy en día se utiliza muy mal.
Y entonces hay personas que utilizando esto de en el medio está la virtud, dicen, no hay que exagerar en la fe. Y entonces se escudan en esto para justificar su mediocridad. A ustedes les habrá pasado muchas veces, ¿no? Con frecuencia que eh, al que es creyente se le tacha de fanático. Y se lo han dicho, y se lo ha dicho su esposo, su esposa, sus hijos y sus familiares. Es que tú eres una fanática porque vas a la iglesia 3 veces a la semana. Para algunas personas, en su ignorancia, en su mediocridad, tener fe, profesar la fe, es sinónimo de fanatismo. Pero realmente, queridos amigos, no es un fanático el que tiene demasiada fe. Es más, nadie tiene demasiada fe. Todos tenemos menos fe de la que deberíamos de tener. Por tanto, esa palabra fanático en la fe no funciona. Porque es que nuestra fe siempre se queda pequeña a la que deberíamos de tener. ¿Eh? Por ejemplo, si hablábamos de la Santísima Virgen María, modelo de todo creyente, podríamos decir que María se pasó en tener demasiada fe. No creo yo eso. El problema no es el exceso de intensidad en la fe. Lo que hace que sea malo el exceso de la virtud de la religión es lo que hemos explicado en los días anteriores, cuando nos metemos en la superstición, en la magia, en la idolatría, en la adivinación. Eso sí está mal. Pero eso no es tener una fe. Eso es querer dominar las cosas, dominar el futuro, dominar la vida, como lo hemos explicado. Pero realmente el exceso sería llamar Dios a lo que no es Dios. No es por una exageración cuantitativa de cuántas veces tú vayas a la iglesia, ¿eh? Por creer demasiado, no, no es cuantitativo, es por una desviación cualitativa, llamar a Dios a lo que no es Dios. Entonces nos hacemos ídolos, llamar a Dios lo que no es Dios. Y por eso nos entregamos en las manos de los adivinos, llamar Dios a lo que no es Dios. Y podemos llegar incluso a todas estas desviaciones, llamarlos, es que yo tengo una fe ciega. Y la verdad es que podemos caer en creencias que son irracionales. Porque una cosa es que la fe supere la razón y otra cosa muy distinta es que la fe se presente contra la razón. Fíjense ustedes, queridos amigos, todas esas sectas fundamentalistas que en nombre de la fe hacen todo tipo de barbaridades, incluso asesinatos. Ponerse un cinturón de dinamita, reventarse en un mall para matar infieles, eso es irracional totalmente. Y la fe no se pelea con la razón. La fe es amiga de la razón. Y ese que es capaz de ir a matar infieles no es que tenga demasiada fe, es que tiene una fe irracional. ¿Recuerdan ustedes, queridos amigos, en el año de 1978, un 18 de noviembre de 1978, hubo una masacre en una ciudad en el país de la Guyana, en la ciudad de Johnstown, cuando más de 900 miembros de una secta estadounidense que se llamaba el Templo del Pueblo murieron en un suicidio, asesinato en masa,
bajo la dirección de su líder, de su pastor, que se llamaba Jim Jones. Ellos habían nacido en esta secta en Indiana por allá en la década de los 1950. Luego se trasladaron a California en 1960. Y en la década de 1970, cuando ya toda su desviación había agarrado un poco de llamar la atención en los medios de comunicación, 1000 miembros de esa religión, de esa secta, se mudaron a la Guyana, se mudaron para allá, allá establecieron, allá vivieron, y ese 18 de noviembre de 1978, cuando les habían enviado una, una comitiva del gobierno norteamericano para revisar qué era lo que estaba sucediendo ahí con esa cantidad de estadounidenses, ese mismo día, a toda la comitiva que fue hasta allá a investigarlos, los mataron, los asesinaron. El representante estadounidense lo mataron. Y luego de matarlos, el pastor le pidió a sus fieles que se envenenaran. Y entonces les invitó a ingerir un ponche envenenado, empezando porque los papás se lo dieran a beber a los niños. Y después los niños, y después de beber los niños, los padres lo bebían. Ese día murieron ahí en ese lugar 900 personas. Y entonces los creyentes de Jesús algunas veces somos acusados de fanáticos, ¿no? Y es precisamente porque se confunde esto. Y lastimosamente en la historia, sucesos fanáticos como estos hacen mucho daño en la fe de las buenas personas. Por eso corremos el peligro erróneamente de vivir nuestra fe de una manera que no resulte incómoda a nadie, ¿sí? Para que no me tachen de fanático. Una fe que no llame la atención para que no me digan fanático. Y nos hemos creído tanto esto de no llamar la atención, de no hablar de esto. En mi casa no se habla de religión y cosas de estas, que entonces entramos lastimosamente es en la mediocridad religiosa. En la mediocridad. Y entonces cuando entramos en la mediocridad, pecamos por defecto. Ya no es por exceso, ahora es por defecto, es del otro lado. Y hay 3 pecados por defecto. Primero, la acción de tentar a Dios. A eso se le llama la irreligión, tentar a Dios. El segundo, el sacrilegio, que es la profanación de lo sagrado. Y el tercero, la simonía, que es la compraventa de los bienes espirituales. Vamos a explicar en los siguientes números estos 3 pecados. El día de hoy explicaremos el primero. Número 2119 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba, de palabra o de obra, su bondad y su omnipotencia. Así es como Satanás quería conseguir de Jesús que se arrojara del templo y obligase a Dios, mediante ese gesto, a actuar. Jesús le opone las palabras de Dios: no tentaréis al Señor tu Dios. El reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Creador y Señor. Incluye siempre una duda respecto a su amor, su providencia y su poder.
Es un precioso número este 2119 del Catecismo. Ahora, tentar a Dios. Tal vez lo hemos escuchado, pero es difícil uno ponerse un ejemplo de cómo es que yo puedo tentar a Dios. Lucas 4, 9, 13. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada la tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Ese es un texto maravilloso este que nos presenta el catecismo. No hay imposibles para Dios, pero el hecho de que Satanás se lo exija está tentando a Dios diciéndole lo que tiene que hacer. Fíjense cómo actúa este pecado. Nosotros muchas veces tentamos a Dios queriéndole que haga lo que nosotros queramos. Jesús estaba llamado a entrar a Jerusalén, pero era el domingo de Ramos. Y estaba llamado a entrar en Jerusalén de una forma humilde. Era montado en un burrito. No era llevado en la mano de los ángeles. Es una entrada de un Mesías humilde, reconocido por unos, rechazado por otros, porque esa entrada en Jerusalén iba a ser signo de contradicción. Ahora, el demonio tienta a Dios, le pone a prueba y le dice: tírate, porque está escrito, y cita la escritura al demonio, que bien se la sabe también. Tus ángeles, enviará sus ángeles a que te recojan antes de que te revientes allá contra el suelo, y así todos creerán en ti. ¿Te imaginas, Jesús? El demonio le debió haber dicho: ¿te imaginas cómo te vas a hacer de famoso enfrente de toda esta gente cuando vean los ángeles recogerte? Y tienta a Dios de fama. La acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba, de palabra o de obra, su bondad y su omnipotencia. Esto tiene que quedar muy claro, queridos amigos, porque esta es la clave para entenderlo. Porque a veces nosotros decimos: si Dios no me da lo que yo quiero, entonces me voy a rebelar enfrente de Él y voy a poner una duda muy grande de Él, porque no me dio lo que yo quiero. Y fíjense cómo los hombres terminamos diciendo: aquí solo hay dos cosas. Si Dios no me da lo que yo quiero, o es un Dios que no es todopoderoso, o no me quiere, y entonces es malo. O no es bueno, o no es todopoderoso. Fíjese qué manera como nosotros hoy día tentamos a Dios. Si no me da lo que quiero, no es bueno. Si no me da lo que quiero, no es todopoderoso. Fuerte tentación contra Dios. Tal vez nosotros esto no lo razonemos tanto, porque se nos presenta de una manera muy encubierta, pero ocurre mucho hoy día. Hay que poner muchísimo cuidado, porque todo esto es un engaño del demonio, es una trampa de Satanás que nos quiere embaucar de una manera muy suave sin que nos demos cuenta que lo que estamos haciendo es tentando a Dios de palabra o de obra.
Fíjense, queridos, frente a ese o Dios no es bueno o no es todopoderoso, también habrá que considerar ese, pues la verdad es que yo no entiendo nada, porque en realidad es que ¿quién soy yo para pedirle cuentas a Dios? ¿Quién soy yo para decirle cómo tiene Él que hacer las cosas? ¿Quién soy yo para pretender retarle? Nosotros experimentamos un poco esa rebelión como la que le pasó a Job. Job que le pedía cuentas a Dios. ¿Por qué me haces sufrir si yo no he hecho nada malo? Todas estas personitas tan buenas que existen, que les pasa alguna situación en su vida, inmediatamente su reacción es: Dios, ¿por qué me haces sufrir si yo no he hecho nada malo? Pero cuando Dios le muestra a Job un poco el misterio infinito de él y le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Conoces tú los límites del orbe? ¿Has contado las gotas del mar? Y ante eso Job dice: he hablado insensatamente una vez y no volveré a hacerlo. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos sido insensatos con Dios, reclamándole todo lo que nos pasa? Y si era bueno, ¿por qué no fue más bueno? Y si era malo, ¿por qué me hiciste esto si yo no soy malo? He hablado insensatamente una vez y no volveré a hacerlo. Qué expresión tan hermosa la de Job. Y por eso es importantísimo ante este pecado, para combatir este pecado de tentar a Dios, recalcar una y otra vez en nuestros niños, en la catequesis, con los jóvenes, con los adultos, que el hombre tiene que esforzarse en presentarse humildemente ante Dios. Desde nuestra arrogancia, desde nuestra soberbia, muchas veces pretendemos comprender a Dios, pero es solo desde nuestros esquemas, que son muy chiquitos, muy estrechos, muy cortos, y solamente van buscando nuestras conveniencias y nuestros caprichos, pero la actitud tiene que ser presentarse humildemente frente a Dios. Muchas veces podemos estar pecando de tentar a Dios para que demuestre su existencia dándonos lo que le pedimos. Y además nuestros caprichos, esos que pedimos todo el tiempo, están enfrentados con los caprichos del que tengo al lado. Y aquí se nos genera en nuestro mundo una guerra completa, un lío tremendo, porque ¿cómo entonces se le puede dar gusto a tantos caprichos? No se puede. Por ejemplo, en un partido de fútbol hay un cobro de un penalti. Imagínense ustedes, el portero le está pidiendo a Dios: Señor, concédeme el don de parar este penalti. Y el que va a patear la pelota le está pidiendo al mismo Dios: Señor, concédeme meter este gol. ¿A cuál de los dos caprichos? ¿Eh? Es difícil darle gusto a todos los caprichos. La respuesta que Jesús le da a Satanás en el desierto nos da la gran enseñanza porque es contundente. Está dicho: no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense cómo este pecado se convierte en algo tan importante para nuestra vida. No voy a tentar a Dios, ni de palabra ni de obra.
Y esto que Jesús dijo en la tentación del demonio, ahí en Jerusalén, ahí en el atrio, en el templo, fue tomada de Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Yahvé vuestro Dios como lo habéis tentado en Masá. Éxodo 17:2-7. El pueblo entonces se querelló contra Moisés diciendo: Danos agua para beber. Respondióles Moisés: ¿Por qué os aquerelláis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahvé? Pero el pueblo, torturado por la sed, siguió murmurando contra Moisés: Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a mí y a mis hijos y a mis ganados. Clamó Moisés a Yahvé y dijo: ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Respondió Yahvé a Moisés: Pasa delante del pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el cayado con el que golpeaste el río, y vete, que allí estaré yo ante ti sobre la peña de Horeb. Golpearás la peña, y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar se llamó Masá y Meribá, a causa de la querella de los israelitas, y por haber tentado a Yahvé diciendo: ¿Está Yahvé entre nosotros o no? Es un texto contundente, ¿no? Con razón, el demonio lo conocía muy bien. Esta es la tentación. ¿Está Dios con nosotros o no? Hoy día es la tentación. Se muere alguien. ¿Dónde está Dios? Hay una inundación. ¿Dios dónde se fue? Incluso perdió mi equipo de fútbol. ¿En dónde está Dios? Si está Dios con nosotros, entonces queremos agua. Y si no tenemos agua, es que Dios no está con nosotros. Es lo mismo, puesto con otras palabras, lo que hacemos hoy de lo que hizo el pueblo de Israel allá en el desierto en contra de Moisés. Idéntico a lo que vivimos hoy. Salmo 95, 7, 11. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su pasto, el rebaño de su mano. Oh, si escucharais hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como el día de Matzá en el desierto, donde me pusieron a prueba vuestros padres, me tentaron, aunque habían visto mis obras. 40 años me asqueó aquella generación y dije: pueblo de corazón torcido, que mis caminos no conocen. Por eso, en mi cólera juré: no entrarán en mi descanso. Es un salmo precioso este Salmo 95, que nos invita hoy, queridos amigos, en un mundo que tienta tanto a Dios: no endurezcas tu corazón, no te pongas como los demás a despotricar en contra de Dios en cuanta cosa sucede, para que no nos pase como en Meribá ni como el día de Matzá en el desierto. No quiero ser parte de eso. Primera de Corintios 10, 7, 10. No os hagáis idólatras al igual de alguno de ellos. Como dice la Escritura: sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantó a divertirse.
Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos 23,000 en un solo día. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron víctimas de las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron bajo el exterminador. Fíjense qué interesante cómo se pone al mismo nivel el pecado de idolatría, de fornicación, con el de tentar a Dios. Y alguno de los que nos escuchan podría decir, ¿no? A veces me quejo a Dios de muchas cositas, ¿no? Y se puede uno preguntar, ¿y entonces eso también es un pecado de tentar a Dios? Y hay que poner ahí mucho cuidado tampoco de irnos al otro extremo, ¿no? No es lo mismo tentar a Dios que en un momento de oración tener un desahogo ante Dios, ¿eh? Desahogarse ante Dios, mostrarle a Dios el dolor que me aqueja, no es un pecado de tentar a Dios. Es importante incluso hacerlo en nuestros momentos de oración. El pecado grande es cuando todo lo que hemos comentado, tentar a Dios, si no me das esto, entonces no existes. Es muy diferente a expresarle en la oración a Dios nuestras quejas, ¿no? Nuestras dolencias, nuestras peticiones, nuestros desahogos, ¿eh? Sin pasarse tampoco de la raya de que se convierta siempre nuestra oración solamente en un acto de queja. No, no, nuestra oración no es solamente un acto de queja, también es un acto de desagravio, también es un acto de silencio, también es un acto de postración, todo eso que tiene la oración. Termina este número del catecismo diciendo, el reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Creador y Señor. Incluye siempre una duda respecto a su amor, su providencia y su poder. Es decir, tiene que haber un respeto en nuestra relación con Dios. Confianza, sí, toda la que queramos, pero que esa confianza no se vaya a convertir en una confianza irrespetuosa con Dios, como lo hacemos nosotros, ¿no? Cuando ya tenemos mucha confianza, y veces nos volvemos irrespetuosos entre nosotros. Estamos y vivimos en una generación en que es fácilmente confundir confianza con tomarse confianzas, y eso no es lo mismo con Dios. Debemos también confiar en la providencia de Dios. Que tus caminos sean mis caminos. Que yo aprenda a dejar que Dios sea Dios. Que yo aprenda a decirle, Señor, tú eres el dueño de la historia y tú eres el dueño de mi historia. Yo te entrego mi voluntad para que tú la escribas y no te voy a tentar. Yo no te voy a decir, tentándote, qué es lo que tienes que hacer. Yo no te voy a escribir la página, porque tú sabes más. Yo me entrego a tu providencia. Porque estoy confiado en que me amas. ¿Y cómo sé que estoy confiado en que me amas? Porque te vi en la cruz. La mayor prueba de que el amor de Dios es incuestionable es la cruz de Jesucristo. Decía San Juan Pablo II, si el Padre no hubiera entregado a su Hijo a la cruz, podríamos tener la posibilidad de dudar del amor de Dios. Pero desde el momento en que Cristo entregó su vida voluntariamente en la cruz, el amor de Dios es incuestionable. A partir de ahí, ya no se vale decir, es que Dios no me quiere, porque la prueba que nos dejó es irrefutable, es la misma cruz de Cristo. Yo no entiendo muchas cosas. Hay veces puede ser que estoy en la noche oscura de mi vida
Podré clamar a Dios y decirle que no lo entiendo, pero eso no me lleva a la duda de su amor. ¿Por qué? Porque veo la cruz de Cristo y esa cruz es la manifestación irrefutable de que Dios me ama. Por tanto, queridos amigos, no tentar a Dios nunca, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, ni de palabra ni de obra, porque Dios me ha manifestado su amor y la prueba está en la cruz de Jesús.